Hola, soy Nacho Tamaño, soy creador escénico argentino, residente en Barcelona, y soy el autor y el director de la obra Póstuma. Hola Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes, te doy la bienvenida a esta entrevista que vamos a tener para el canal de YouTube Somos Tramadé, que ya cumplió 3 años de existencia, de resistencia, y, y estamos muy contentos por eso también. Entonces, voy a comenzar con las preguntas que he preparado eh, para hablar de Póstuma. Primero, Perfecto. preguntarte quiénes integran el colectivo Invisible y cuándo surge este colectivo. Colectivo Invisible, ¿Sí? yo no formo parte. ¿Cuál Tú es no el formas colectivo parte, Invisible? ya, Sí, ya, ya no formas parte del colectivo. no. Ya. Y para efectos de esta versión de Póstuma, eh, ¿cómo se generó eh, la preproducción y la instancia de coproducción entre GAM y Espacio Checoslovaquia? Si me podrías contar algo al respecto. Sí, esta obra surge porque o sea, el texto tiene su historia aparte, pero yo lo tenía escrito y lo vi a Freddy, lo conocí a Freddy, y a partir de conocerlo me dieron muchas ganas de trabajar con él, y sobre todo me pareció que era una persona más que pertinente para llevar adelante este texto y esta historia. Me parecía que había algo en su persona que respiraba un poco el espíritu del texto. A partir de ello empezamos un diálogo. A instancias de Freddy abrimos un diálogo en su momento con Coté Cifuentes de GAM, director en su momento de GAM. Coté recibió muy amablemente el proyecto y con mucho cariño, y junto a su equipo, a Felipe Reyes y demás, llevaron adelante con mucho cuidado todo el proceso de acoger esta producción, y recibimos aprobación de esta copro hacia finales del anteaño, del 2024, y ahí armamos equipo con Javiera Mendoza, que es además de excelente y bellísima persona, una artista tremenda, y la sumamos como asistente de dirección y productora del proyecto. Y sumamos a Catalina Devia y todo su equipo de gente preciosa, de diseñadoras, en la parte del diseño. Y asimismo yo llevo un diálogo de mucho cariño y de alianza con Checoslovaquia, y le pedimos a las chicas si podían hacernos un acompañamiento, sobre todo para un acompañamiento más de producción, y nos acompañaron con algunos ítems de la producción. Así armamos esa alianza institucional y ese equipo artístico. Y fue un trabajo que se desarrolló muy velozmente. Fueron solo unos 10 días de ensayo. Eh, Ensayamos la mayoría de la parte actoral la desarrollamos en una residencia que desarrollamos junto a Freddy en Soledad, en Villa María, mi ciudad natal, que es una ciudad rural del interior de Argentina. Allí fuimos a la casa de mi abuela, eh, y vivimos allí y ensayamos el texto en ese patio. Y luego tuvimos unos días de montaje, 2 días para desarrollar todo el montaje en la sala número 2 del GAM. Poquitos días, pero junto con el amor que nos brindó el equipo GAM y el extremo profesionalismo de Catadevia y de China en producción y de todo el equipo, montamos la obra y hicimos una temporada en GAM, una primera temporada de unas 10 funciones u 8 funciones, si no me equivoco, que por suerte fueron muy lindas, muy buenas, con sala agotada todos los días y con muy bonitos comentarios, lo cual nos dio fortaleza para lo que seguía y ganas de seguir haciendo la obra. Ah, excelente, felicitaciones por eso. Muchas gracias.
Y cuéntame, ¿cuál es la imagen o quizás las imágenes que dan origen a la dramaturgia de Póstuma? Se mezclan dos cosas. Por un lado, Póstuma es un texto pandémico, post-pandémico, escrito en pandemia, donde se juntan mis relaciones con el tiempo y mis reflexiones sobre la naturaleza y mis relaciones con la naturaleza en ese momento, y el encierro y el abandono de tareas y demás. Y por otro lado, le escribí en Dinamarca, donde tuve encuentro con una persona que me había propuesto trabajar sobre una imagen que tenía en torno a, a una hija que se suicidaba, y desarrollé un texto para él, que hicimos un montaje online en ese momento, y, y así se desarrolló Póstuma. Sobre todo con esas reflexiones del tiempo, del abandono de tareas, de algunas lecturas que yo venía teniendo del colectivo invisible sobre el abandono de tareas y otras lecturas filosóficas también sobre el retiro, el suicidio, eh, que se complementaron con otras lecturas después, más de poshumanistas, etc. Y en ese sentido, ¿cuáles fueron las reflexiones que pulsaron con mayor fuerza en ti eh, al principio del proceso de escritura? No, no reflexioné mucho. En general, soy de, de entrar en una serie de lecturas en este caso fue así, entré en una serie de lecturas que me dispararon escribir ese texto en el contexto de estar en un teatro danés, en el medio del campo, en el verano no danés y encontrarme en esa situación y la pandemia. Sí, en ese momento estaba muy inmerso en muchas lecturas, pero una en particular con el colectivo invisible y me hacía mucha resonancia en su libro La insurrección que se viene, cuando mencionaban que la depresión no es que estamos deprimidos, sino que estamos en huelga. Y esa fue la imagen disparadora del texto. Perfecto. Y a tu juicio, ¿cuál es la premisa dramática desde la cual se articula la trama de la obra, tomando en cuenta incluso lo que me acabas de comentar en términos de disparador? Creo que es una obra que habla sobre la escucha. Habla y practica la escucha, creo yo. Pero que cada espectadora genere su propia hipótesis. Bien, me parece buena respuesta. Y entonces, ¿cuál es el viaje al que invita eh, esta puesta en escena? Creo que es un viaje de escucha, principalmente, en un texto superpoblado de imágenes, con lo cual creo que es un viaje que a partir de la escucha invita a, a imaginar, a activar el aparato de imaginación y que la escena suceda menos en el escenario que en la cabeza de cada espectadora. Bien, y con respecto a la presencia de las plantas que van abrazando al personaje en escena, em, ¿cuáles serían las ausencias o los duelos de estas plantas y cómo se trasluce eso en, en la puesta sin ánimo también de adelantar tanta información, ¿no? Eso la verdad que no lo sé y habría que preguntárselo a las plantas. No por ponerme hippie, pero la verdad que no lo sé. ¿Cuál es el duelo de esas plantas? Eh, eh, Eso. Luego, a ese respeto creo que respondería eso. Entiendo, sí, sí, entiendo. Y
¿Y qué aspectos decidiste relevar de tu propia dramaturgia en la propuesta de dirección escénica? Bueno, póstuma tanto a nivel de dirección como a nivel de escritura es uno de mis primeros trabajos. Entonces es una zona todavía de exploración para mí. A nivel de puesta en escena, lo que sí tenía claro es que la presencia de Freddy es muy contundente y que quería que estuviera acompañado por plantas vivas y reales, en principio con una idea de que estuvieran en la misma categoría en el escenario. No sé si eso se logra del todo, pero sí se logra una puesta en escena muy bella. Eh, y sobre todo quería que actuara el texto. Eh, con lo cual es una obra con una carga de teatralidad, yo diría, más liviana o condensada. No es una obra con una carga de teatralidad muy alta. Al contrario, creo que es una obra que por esa misma carga de teatralidad un poco más baja, es más porosa, es más permeable, no instaura tanta distancia. eh, Eso. ¿Voy respondiendo bien o más o menos? Sí, bien, excelente, excelente. Perfecto. Sí, muy bien. Y a propósito de la teatralidad, ¿cómo definirías la noción teatralidad a la escucha y de qué manera esta se, se trasunta en la experiencia inmersiva de Póstuma? En principio, Póstume va a ser una experiencia plenamente de escucha. Yo estrené una primera versión de este texto en el Festival del Mercosur y era una instalación sonora. Eh, Luego iba a ser la misma idea en el GAM, pero cuando estábamos en el proceso de ensayo con Freddy, el primer día, Freddy empezó a decir el texto y me pareció que valía la pena que lo dijera él en escena y pasamos a esta zona. No sé si la obra es tan inmersiva porque se logra una puesta en escena inmersiva, sino porque el relato logra una zona de inmersión y la forma en que Freddy lleva el texto adelante logra que el espectador ingrese en esa zona más inmersiva. Eh, y lo de teatralidad de la escucha, eh, yo creo que yo no sé si hay algo así como una teatralidad de la escucha. Yo creo que simplemente esta obra propone, eh, trabaja sobre todo con la escucha como sentido prioritario en su desarrollo escénico, en su estrategia escénica. Invita a estar, es una obra breve de unos 36, 40 minutos, eh, donde principalmente se trabaja sobre la escucha. Y no en un sentido de sobreestimulación, al contrario, en un sentido de atención. Yo creo que invita a escuchar en un sentido de estar atento con la escucha. Eh, Eso. Es una obra que invita a un nivel de atención eh, un poco atentado por la sobreestimulación de hoy, del día a día, de los medios de comunicación, que a veces también hace que la escena sea sobrecargada de estimulación, o de mucha fibra, o de mucha tensión, como para mantener al espectador capturado. Lejos de eso, la obra no trabaja sobre una estrategia de captura de la atención del espectador, sino de invitar al espectador a una zona de atención focal. Entiendo. Y a propósito del, del tema que forma parte de la dramaturgia, me gustaría saber qué es para ti el duelo y cómo has trasuntado dicha visión que tienes sobre el duelo en, en tus trabajos escénicos, no solo en Póstuma, sino que también en los anteriores. Eh, sí, Bari.
los textos que ha escrito hasta ahora y las puestas en escena que lleva adelante, es cierto que tienen mucho de duelo. Eh, Te juro que nunca lo había pensado así que debería irme a mi casa a hacer la tarea de pensarlo y después responderte, porque no, no sabía que estaba eso tan presente hasta que lo mencionaste tú y eso. No sé si habla tanto del duelo como del afecto. eh, no sé, siento que voy a empezar a decir boludeces solo para rellenar un vacío de una respuesta que no tengo. Entiendo. Y sobre el proceso que desarrollaron con, eh, con Freddy eh, durante los ensayos, ¿qué aspectos destacarías en términos de hallazgos que te sorprendieron eh, y que en el fondo te dijeron, dichos hallazgos, esto lo voy a dejar, esto lo vamos a reforzar en escena? El hallazgo es Freddy, porque no se puede ser una persona más linda y además un ser más lindo y un hombre más lindo. Él es bello, es bellísimo. Yo me quedaría mirándolo a Freddy horas porque tiene una mirada increíble, una profundidad tremenda, eh, tiene un rostro lleno de misterio, tiene una voz hermosa. Trabajamos muchísimo sobre la voz y el modo de decir, muchísimo, muchísimo, horas y horas sobre frase. Cada frase del texto está esculpida como a mano. Hay un trabajo de Freddy ahí actoral sobre eh, que nada, que es muy particular, de alguien que se dedicó mucho tiempo, nos dedicamos mucho tiempo a trabajar frases, a veces estuvimos horas con una frase. Entonces hay un trabajo de él eh, sobre lo sonoro y el modo de decir, con mucha textura, un modo de decir también muy deconstruido. Trabajamos mucho de desarticular formas teatrales de decir y, y eso diría. Si hay un hallazgo es Freddy, es su presencia, su voz, su sensibilidad y sus ojos. Bien, excelente. Y por último, cuéntame, la obra no va a tener solo funciones en Santiago. Entiendo que también se va a presentar en Concepción. Tenemos dos funciones en Santiago, el 26 y el 27, en la sala N2 del GAM. Para nosotros es un placer gigante volver al GAM, que es donde se estrenó la obra. La obra, y sobre todo la posibilidad de encontrarse de vuelta con el equipo de GAM, que es muy dulce y muy profesional, y que son parte del nacimiento de este proyecto. Y luego sí tenemos funciones en el Teatro Bio Bio, Ujú. eh, donde también tengo gente que quiero mucho, parece que quiero todo el mundo. Vamos a tener funciones no en su sala principal, sino en su sala estudio, creo que se llama, que es una sala bellísima también, increíble. El Teatro Bio Bio es un teatro increíble y Manuel y junto con su equipo llevan ahí un trabajo increíble. E ir a Concepción para mí es un gran placer, y sobre todo poder llevar un trabajo mío. He ido ya varias veces eh, y he estado trabajando allí como tallerista, como docente, y ahora poder llevar un trabajo mío para Conce me parece increíble, y además que creo que es un trabajo que dialoga mucho con Conce. Y luego de eso tenemos algunas fechas internacionales. Eh, Nos vamos a un festival en Georgia, en el Cáucaso, y algunas otras fechas por ahí. Así que una obra chiquita, sensible y con un bonito recorrido por delante. Qué bien, excelente. Felicitaciones también por eso. Eh, Gracias.